ustedes y compartir este tiempo tan lindo, que Dios nos incomode, es mi oración, que el Señor nos incomode de tal forma que todo espíritu de indiferencia que muchas veces sin quererlo llega a tomar un lugarcito en nuestra vida. ¿Qué es indiferencia? Cuando en los años de guerra aquí en El Salvador comenzaban a morir personas, y tal vez usted vivía en El Salvador, en San Salvador, y morían personas en Oriente, pues eso no le llegaba muy de cerca. Pero tal vez cuando la guerrilla entró hasta la capital y esa violencia, esa inseguridad se veía en la esquina de su casa, entonces usted no fue más indiferente, porque eso estaba tocándole. Cuando nosotros tuvimos en Perú en los años 80 los primeros grupos terroristas, que no eran de Cuba o de Rusia o de países de Asia, pero grupos terroristas de nuestro país, y se decía que en la Sierra de Perú habían matado a 10 o 15 personas. Para ir a la Sierra de Perú desde Lima hay que viajar 15 o 16 horas en bus, así que todos decían, bueno, en la Sierra de Perú. Pero cuando los terroristas comenzaron a colocarse dinamita en el cuerpo y se la topaban con tape y entraban a los bancos o entraban a restaurantes como Kentucky Fried Chicken o McDonald's, y los terroristas entraban con dinamita en el cuerpo y explotaban con la dinamita en el centro de Lima, la gente dijo, no queremos terrorismo en el país, porque la indiferencia se tuvo que ir, porque pasó algo tan extremo que nos tuvo que tocar a nosotros. Cuando usted escucha de que hay una situación de violencia, pero tal vez vive en un barrio residencial con mucha seguridad y dice, bueno, El Salvador, aquí no pasa nada. Pero hace unos días atrás un grupo de personas estaba cenando en un restaurante de comida china en la colonia Miramonte, y entraron un grupo de hombres vestidos de militar y todos pensaban que era un grupo de militares que iban a comer en ese lugar, pero no, eran delincuentes armados y robaron a todos los que estaban ahí comiendo. Uno dice, oh, realmente estamos en una situación de violencia en el país. Que Dios nos ayude a que esa indiferencia que tal vez quiere tomar lugar en nuestra vida sea quitada, que nuestro lugar de comodidad se mueva. Es mi oración, que el Espíritu Santo nos mueva para desechar toda mediocridad en nosotras. Hay algo que tristemente sucede en algunas partes de India. Por ejemplo, si nosotros vamos a un lugar y se dice, bueno, vamos a comer en un comedorcito. En India, durante los 5 años que vivimos allí, íbamos a comer a un lugar una vez al mes. Y usted dirá, ¿por qué? Bueno, primero porque el presupuesto de los misioneros no es como algunos piensan, ¿verdad? Oh, $1,000 al mes. Sí, pero son $500 para proyectos y tal vez $150 para la casa y tal vez para el transporte en tren o en lo que haya rickshaw y todo, allí se va yendo. Y a veces uno, cuando estábamos con mi esposo haciendo las cuentas en el trabajo, teníamos unos $1,200 de gastos en el ministerio y $1,000 de entrada. Y decíamos, oh, ¿y cómo estamos viviendo? ¿Alguien es contador aquí? Si uno dice que ha recibido $1,000 y gasta 1,200, entonces, ¿qué está pasando? ¿De dónde? ¿Cómo podemos estar viviendo? Y había meses en los que teníamos que invertir $1,500 en 3 obras, el alquiler de las 3 obras y el discipulado para todos los líderes de las 3 obras y el transporte y la compra de literatura. ¿Y cómo podemos ir solo $1,000? ¿Y dónde están los 500 otros? Entonces uno dice, ¿y cómo estamos comiendo y todavía hay frijoles en la olla? Bueno, es que entonces en las cuestiones de Dios las matemáticas no funcionan. Las matemáticas humanas no funcionan así.
Pero cuando íbamos a algún lugar siempre nos decían: hermanos, nunca vayan a la cocina si van a ir a comer a un lugar en India. Entonces yo decía: no, si me dijeron que no vaya es que tengo que ir de alguna forma. Y a veces cuando estaba mi familia comiendo y yo me iba al baño y me iba por la cocina, y era algo tan terrible, sucio. Las verduras se pican en el piso, el pollo se adereza en el piso, la gente usa papeles periódicos sobre el piso y encima de eso hace todo esto, y las moscas están encima de todos los vegetales y no ponen nada encima. Entonces yo decía: qué terrible, ¿por qué no podemos hacerlo de una forma diferente? Las madres y los padres de los niños de la iglesia, casi al principio ellos solo los mandaban. Comenzamos a visitarles en la casa y comenzamos a tener reuniones con las mujeres, y cuando yo iba a las casas de ellas, pues es cierto, tenían que traer agua del pozo, pero el agua no la cubrían, ni había moscas en el agua. Yo recuerdo que una vez nos dijeron: ¿quiere una limonada? Dije: oh sí, muy bien. Entonces agarró de esa agua con mosca y entonces puso unos limones y le puso una cosa blanca, y dije: bueno, el azúcar lo movió. Entonces cuando yo lo tomé, y había otra chica conmigo de Perú, y entonces lo tomamos, y yo le dije a ella en español, gracias a Dios allá casi nadie habla español: tienes que tomarte esto. Y ella decía: yo no puedo, ¿qué es eso? No, tienes que tomar. Y yo le decía: tenés que hacerlo. Ahí está la señora. Nosotros ministramos sus hijos y nos están mirando, porque cuando alguien va a una casa de India te van a servir, y la mujer o el hombre que está sirviendo le queda mirando a uno, no está comiendo con uno, sino está allí mirando que uno coma. Y cuando ya está acabándose la comida, ¡pum!, le ponen el siguiente montón de vegetales, arroz y lo que haya, y se quedan mirando para que usted... Entonces es eso. Yo le decía: tenés que tomarte eso. Y ella: no, yo no puedo. Sí, tú puedes. Ay, tú eres misionera. ¿Quién? Pero yo ya casi lloraba. Y entonces, ¿sabe por qué? Porque bueno, era un agua con mosca y era un limón. Ella no se había lavado las manos, pero en vez de azúcar ellos ponen sal en la limonada. Entonces era algo tan difícil, y entonces les decíamos las mujeres: ¿por qué no le ponen una toallita encima de los vegetales que han picado? ¿Por qué no buscan, en vez de poner periódico, un plástico limpio en el piso? Porque ellos no pueden pelar las cosas y cortar la sobremesa, sino en el piso. Entonces, ¿por qué no ponen un plástico? Entonces decían: no, es que esto no es América, esto no es El Salvador, esto no es Perú, esto es India. Es cierto, pero en Dios, cuando conocemos a Cristo, ya esas formas de pensar: no, es que así lo hacemos los salvadoreños, y es que así somos los peruanos, no, es que así es nuestra cultura. En India, una de las cosas terribles de la cultura es que la gente miente con una facilidad, y uno los confronta y les dice: pero la Biblia dice que no debemos mentir, y que el papá de las mentiras se llama Satanás, y si tú mientes eres hijo de él. Y no, pero es la cultura. En India se miente, y si usted lleva a una niña a la casa para que ayude en su casa, esa niña va a robar cosas de su casa, y usted no puede decir nada, porque la persona que va a su casa a servirle va a robarle. Yo le decía a una de las esposas de los pastores: pero yo tengo que confrontar a esta niña, una niña de 19 años que iba a la iglesia, pero que ya había robado todas las cucharitas, ya se había robado la leche y el queso que teníamos, se había robado la ropa de mi bebé, y se había robado juguetes de Isaac y todo. Yo decía: pero es que tengo que hacerlo. No, tienes que aceptarlo, que aquí en India, si tú te llevas a alguien a tu casa para servirte, va a robar. Yo decía: pero no, eso es cultural, hermana Esther, no lo entiendes. Y yo decía: no, lo que yo entiendo es que en Cristo formamos parte de otra cultura. Es una cultura del reino de los cielos, no es una cultura de mentira, no es una cultura india, no es una cultura peruana, no es una cultura salvadoreña, es la cultura de Dios. Y para Dios robar es pecado, y para Dios mentir es pecado, y para Dios la hipocresía es pecado, y para Dios hacer las cosas mediocremente cuando podemos hacerlas mejores es pecado. Y que el Señor nos ayude a no acostumbrarnos a la situación en la que nos encontramos, y que el Señor quite de nosotros espíritu de conformismo, que seamos sacudidas en el nombre del Señor, como la historia de Hechos capítulo 16, cuando Pablo y Silas estaban en Filipos. Y dice la Biblia que cuando Pablo
y Silas estaban en la cárcel, en el calabozo de más adentro, atados en el cepo, en el versículo 25 del capítulo 16 de Hechos dice: a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Qué quiere decir? Que ellos hubieran dicho: no, la cultura de los orientales en este lugar es llorar. Si estamos aquí, nos han azotado y nos han apresado por causa de Jesús y estamos aquí con otros presos, pobres de nosotros, tenemos que llorar. Los orientales son llorones, los hombres en India lloran, y la gente, los hombres orientales son llorones. No es como aquí el macho men que tú eres hombre y no llora. No, allá los hombres lloran. Entonces Pablo y Silas podrían haberse puesto a llorar, pero ellos no se conformaron. Dice la Biblia: a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. No dijeron: estamos aquí, nuestros pies en el cepo, nuestras espaldas heridas. Lo que tenemos que hacer saliendo de la cárcel es buscar un buen médico para que nos cure. O tenemos que ir a un hospital y nos van a internar porque pobrecitas nuestras espaldas que están heridas. Qué terrible que es ser un seguidor de Cristo. Vamos a pensarlo dos veces antes de echar un demonio de una niña que tenía espíritus de adivinación, como fue que hizo Pablo. Ya voy a pensar mejor antes de tomar una decisión, porque esa niña hasta decía: estos son los siervos de Dios que les anuncian el evangelio, porque tuve que reprenderla. No, Pablo no dijo eso. Pablo estaba orando con Silas y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Cuando usted no se conforma, cuando usted se incomoda, cuando usted no se queda tranquila de brazos cruzados con la situación que está viviendo y comienza a buscar a Dios, lo que va a suceder es lo que sucedió en esta historia en Filipos con Pablo y Silas. Dice la Biblia que entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Digan conmigo: terremoto. A veces estamos tan conformes con los resultados de nuestro trabajo. A veces estamos tan conformes con que nuestros hijos no están en las drogas ni forman parte de la Mara 18 ni de la... ¿Cuál era la otra? Mara Salvatrucha. A veces estamos tan conformes con que nuestro esposo ya no fuma o ya no toma, pero hay algo más que Dios quiere hacer con nosotras. A veces estamos tan conformes porque tenemos 50 niños en la escuela dominical, pero Dios quiere llevarnos a algo más. A veces estamos tan conformes con que tenemos unos 5 grupos a los cuales nosotros supervisamos, pero Dios quiere llevarnos a algo más que eso. Y cuando usted no se conforma y usted dice: yo quiero ir más allá, yo no quiero sentarme a disfrutar de mi éxito como líder, yo no voy a decir gracias a Dios que mis hijos no están en la pandilla, no van a la iglesia pero no están en la pandilla. No, yo quiero que ellos sean siervos de Jesucristo. Yo no estoy contenta con que mi esposo dejó de tomar y de beber. Yo quiero verlo a él en la presencia de Dios y quiero verlo como el sacerdote de nuestra familia, y no voy a conformarme hasta que esto suceda. Entonces, cuando nosotras decimos: no voy a cruzarme de brazos, y buscamos a Dios y estamos dispuestas a tomar decisiones radicales para que los propósitos del Señor se cumplan y para que los planes del Señor se cumplan en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro ministerio, el Señor va a enviar un terremoto a nosotras. Y si nosotras queremos cambios, tenemos que estar dispuestas a rendirnos absolutamente a la soberanía de Dios, y van a venir terremotos de Dios a nuestra vida. No son los terremotos de Satanás, son los terremotos de Dios. Y dice la Biblia: un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Porque nuestros cimientos tienen que sacudirse. Muchas veces estamos fundamentadas en nuestras creencias. Es que así son las cosas. Otra vez estamos fundamentadas en nuestra herencia biológica y familiar. Es que mi mamá tenía un pésimo carácter y mi abuela tenía un pésimo carácter y mi bisabuela tenía una pistola y mi tatarabuela le pegaba a mi tatarabuelo, por eso yo soy así. Y a mí me tienen que amar así como soy. No, hermana, a usted no la tienen que amar así. Sí, Dios la ama como usted es, pero la Biblia dice que si un hombre o una mujer está en Cristo, es una nueva criatura. Y esto quiere decir una nueva creación. No importa cómo fue mi madre, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela. No importa si
ellas eran dominantes, jamás obedecían a sus esposos. No importa si a mí me dice alguien, pero esas son cosas del siglo pasado. ¿Por qué tienes que decirle a tu esposo que vas a ir a algún lugar? ¿Acaso no eres tú una mujer independiente? ¿Acaso no eres una mujer de oración? ¿Acaso no eres una mujer que tiene 20 años en la iglesia? ¿Acaso no eres una mujer que sabe tomar decisiones? Sí, pero yo no me dejo llevar por los cimientos de mi cultura o de lo que me dice la gente o de cómo fue mi madre, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela. Yo me dejo llevar por lo que dice la palabra de Dios. Y Dios va a tener que removernos hasta que nuestros cimientos puedan llegar a ser los cimientos de la palabra de Dios. Recuerde esto, yo no me muevo por lo que veo o por lo que escucho o por lo que yo sé de forma natural. Yo me muevo por lo que dice la palabra de Dios. Ahora, dice la Biblia, al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Que el Espíritu Santo nos ayude para que cuando los terremotos de Dios vengan sobre nuestra vida, nosotras podamos ser transformadas en la gloria de Jesucristo y que esa gloria de Dios transforme nuestro medio ambiente, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros familiares. Y como decía aquí en el proyector, todo lo que ustedes tienen como meta en sus vidas, que Dios nos use para transformar nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra sociedad, nuestra nación y las naciones de la tierra. Amadas, qué privilegio es servir a Dios. Juan 12:26 dice Jesús: si alguna de ustedes me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre me honrará. Cuando hablamos de servir a Dios, estamos hablando de una relación íntima y continua con Dios. Juan capítulo 15 lo explica a través de las palabras de Jesús. Los últimos momentos de Jesús con sus discípulos, Él les habló sobre la importancia de servir. En Juan capítulo 13, en Juan capítulo 14 les habló que Él iba a preparar lugar para sus discípulos. Pero en Juan capítulo 15 Jesús les habla de la importancia de depender de Dios. Dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Sabe? El compromiso exige dependencia. Diga conmigo: compromiso. Exige dependencia. Digamos que usted se compromete con la persona que tiene a su derecha a que durante esta semana, todos los días, de 8 a 10 de la mañana, usted va a ir y va a cuidar a los hijos de esa persona. Y si no tiene hijos, a los padres de esa persona. A ver, tome la mano de la persona que tiene a su derecha. Supongamos que usted hace un compromiso, y su compromiso es todos los días de la semana, hermana, de lunes a viernes, no sábado ni domingo, de lunes a viernes, yo me comprometo contigo a ir a tu casa, a lavar los trastes, a poder atender a tus hijos. Si no tienes hijos, a tus padres. Tienes 2 horas de lunes a viernes para irte donde tú quieras, para poder irte a la peluquería, para irte a que te hagan un masaje, para ir a hacer una caminata en el parque, para poder salir con tu esposo, algo especial. Entonces, ok, escúchenme ahora. El compromiso exige dependencia. Diga conmigo: dependencia. Si usted le dice, se ha ganado una entrada al spa más exclusivo de San Salvador para estar el miércoles de 8 a 10 y darse un masajito y estar en un sauna y que le hagan las manos, los pies, le hagan un lindo corte de cabello, lo que usted quiera, gratis, el próximo miércoles de 8 a 10. Entonces, usted hizo un compromiso con esa persona. Usted no puede decir: mira, ¿sabes qué, hermana? El miércoles yo no te puedo ayudar, porque usted ya hizo un compromiso. 2 horas el miércoles, ya esa persona con la que usted se comprometió sabe que el día miércoles usted va a llegar de 8 a 10. Le pueden ofrecer algo tan
atractivo como lo que yo le acabo de mencionar, pero el compromiso exige dependencia. Usted no puede tomar la decisión sobre el miércoles de 8 a 10. ¿Sabe por qué? Porque ese tiempo es el tiempo que usted ha comprometido con esa hermana que está a su derecha. Usted no puede fallar ese compromiso porque ella ya sabe que puede contar con usted. Aunque le hayan ofrecido irse 2 horas gratuitas a Decameron a comer todo lo que usted quiera, usted va a decir: no puedo, lo siento, no me lo pueden pasar para el sábado de 8 a 10. Usted no puede postergarlo porque tiene un compromiso. Y el compromiso exige dependencia. El compromiso exige dependencia. ¿Recuerda usted lo que dice el novio en el altar a la novia y la novia al novio? Cuando todavía el pastor no los ha declarado esposo y esposa, dice: con este anillo me caso contigo, uniendo a ti mi corazón y mi vida, y te hago partícipe de todos mis bienes. Prometo delante de Dios que estaré contigo en la riqueza, en la pobreza, en salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Se la sabe. Ese compromiso quiere decir que usted está diciendo, usted no solo está prometiendo, usted está diciendo: yo, aunque no me guste, y aunque tenga un buen sueldo, y aunque haya sido la más mimada de mis padres, y aunque yo iba donde yo quería, y aunque yo tengo una profesión exitosa, y aunque yo tengo un carácter fuerte, y todo lo que puede usted poner ahí, yo dependo de ti. ¡Ah! ¡Qué horror! Dependo de ti. Ese es el compromiso. El compromiso exige dependencia. No puedo decidir independientemente sin contar con esa persona a la cual yo me comprometo. Y este compromiso que exige dependencia es un compromiso primordialmente, sobre todas las cosas, es un compromiso de amor. Si no hay dependencia, no hay compromiso. Si no hay compromiso, no hay amor. Cuando yo le digo a Dios: te amo, yo le estoy diciendo: Señor, como yo te amo, yo me comprometo contigo. Señor, yo te obedezco. Señor, yo dependo de ti. En Juan capítulo 15, del verso 1 al 17, dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Qué bonito que estamos en un lugar como este, porque aunque El Salvador no es conocido como un país que exporta uvas, pero sí exporta otros vegetales, otros productos comestibles. Vamos a hablar de este, que es un árbol ¿de qué? De naranja. Entonces, cuando la Biblia nos dice: yo soy la vid verdadera, vamos a decir que Jesús está haciendo de sí mismo, está tomando la forma de la planta, del tronco de la planta. Yo soy el tronco. Dice: mi Padre es el que cuida este jardín, pero yo soy el tronco y ustedes son las ramas. El pámpano es una rama. Y dice: como la rama no puede dar el fruto si no está sujeta al tronco, así tú no puedes dar fruto si no estás sujeto a mí. Amén. Cuando leemos en una versión que es un poquito más moderna, aunque Reina Valera es preciosa, pero quiero que atiendan más o menos. Estas palabras son un poquito diferentes, pero son claras, nos ayudan también. Yo soy la vid verdadera y Dios mi Padre es el que la cuida. Si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Ustedes ya están limpias gracias al mensaje que les he anunciado. Si ustedes se mantienen unidas a mí, yo me mantendré unido a ustedes.
Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidas a mí. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si una de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Versículo 6. Al que no se mantenga unida a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan, les prenden fuego. Si ustedes se mantienen unidas a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Amén. Jesús es la vid, el Padre es el labrador. Usted y yo somos los pámpanos. Y hay dos clases de fruto que yo quiero compartir con ustedes y Dios desea que demos. Hay un fruto interno, pero hay un fruto externo. El fruto interno que Dios quiere que produzcamos es un fruto que no se puede ver. La gente no lo puede ver humanamente, pero si no hay un fruto interno, no puede haber un fruto externo. El fruto interno es lo que dice Pablo en Gálatas 5, 22 y 23, cuando escribe: mas el fruto del Espíritu Santo en ustedes es amor. Y el amor produce gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La gente no puede ver físicamente ese fruto. El fruto es uno y es el amor. Y el amor involucra que yo tengo paz de Dios, que yo tengo gozo de Dios, que yo tengo la paciencia de Dios, que yo tengo la bondad de Dios, que yo tengo la mansedumbre de Dios, que yo tengo el dominio propio que Dios me da. Eso no lo puede ver la gente, pero la gente puede ver el fruto externo. ¿Y cuál es el fruto externo? Es cuando yo voy y evangelizo a otros, es cuando yo enseño a los niños en la iglesia, es cuando yo soy líder de un grupo de célula, es cuando yo me paro en un bus y comparto a otros de Cristo, es cuando yo tengo a mi cargo una nueva obra, es cuando yo soy líder en mi hogar de un grupo de crecimiento, es cuando la gente mira mi trabajo, el ministerio que desarrollo. Pero si yo no tengo un fruto interno, yo no puedo tener un fruto externo. Hay gente que solamente tiene un fruto externo, pero no tiene el fruto interno del Espíritu Santo. ¿Has visto personas así? Que son tan activas en la obra, tan activas, su agenda está llena de lunes a domingo, pero cuando un problema surge, entonces su carácter sale a relucir. Cuando sus hijos no obedecen, yo levanto la voz y no me importa quién escuche. Cuando mi esposo hizo algo que yo no quería, soy capaz de agarrar una cacerola y tirársela en la cabeza. Pero es porque no hay un fruto interno en mi vida. El carácter de Dios no está en mí. La gente solo ve mi trabajo, mi ministerio, mi labor. Pero cuando el día malo llega, entonces se sale lo peor de mí. Que el Espíritu Santo nos ayude, que cada una de las mujeres que estamos aquí podamos someternos, porque no puede haber producción de fruto si yo no estoy sometida a la planta que es Jesús. Por eso Jesús dijo: separadas de mí, ustedes no podrán hacer nada. En un momento determinado, mi trabajo puede ser muy grande, pero cuando llegue el día malo, mi carácter deja relucir toda la carnalidad que hay en mí, porque yo no he dado lugar a que el Espíritu Santo pueda hacer de mi vida un reflejo de Cristo, porque yo no he quebrantado mi voluntad delante de Dios, porque yo no he sometido mi naturaleza vieja al control del Espíritu Santo, y toda la obra que yo hago sencillamente se acaba. Por eso Pablo dijo: todo lo que uno haga va a ser pasado por fuego. Todo lo que uno haga va a ser pasado por fuego, va a ser probado. Entonces, amadas, que el Espíritu Santo nos ayude a producir el fruto interno del Espíritu Santo, para que luego produzcamos el fruto externo.
Estuvimos tan alegres con mi esposo de ver hace unos días atrás el testimonio. Bueno, no era el testimonio de él, pero era un mensaje que le estaba predicando. Tal vez usted ha escuchado hablar de Heriberto Hermosillo. Es un pastor mexicano. Él fue uno de los músicos de Luis Miguel, un cantante muy famoso, pero como ustedes no saben de farándula, tal vez no sepan quién es Luis Miguel, pero es un cantante muy famoso mexicano. Okay. Y Heriberto Hermosillo tenía una gran fama. Él puede tocar guitarra, teclado, es excelente. Y ustedes han escuchado sobre Yuri, que era un artista secular, y sobre José Luis Rodríguez, el Puma, y otras personas famosas, y luego se dice, oh, ya son cristianos. Entonces, ¿sabe qué tiene que pasar con estas personas cuando vienen a una experiencia personal con Cristo? Uno, el pastor, el líder, ya que aquí, todas las que estamos aquí somos líderes, el líder, la líder de estas personas, tiene que trabajar en el discipulado de esas personas. Porque no es que Cristo viene y transforma nuestra vida, gloria a Dios, y entonces ya no decimos malas palabras, ya no fumamos, ya no nos drogamos, pero necesitamos pasar por un discipulado. La palabra es la que nos limpia. Pablo escribió en Efesios capítulo 5 que nosotros estamos limpios por la palabra. Dice, nosotros tenemos que ser limpios todos los días por la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros meditamos en la palabra, en las mañanas o en las noches, a la hora que usted tenga su tiempo con Dios, esa palabra nos limpia. El Señor esparce agua limpia sobre nuestra vida a través de la palabra. Y usted dice, no, pero hermana, los mensajes de mis pastores son poderosos. Esa palabra del domingo me sirve para todos los demás días de la semana. Yo le voy a decir una cosa. Aquí está el mantelito color morado, ¿verdad? Y lo han sacudido, lo han puesto aquí. Muy bien. Supongamos que viene mañana domingo y ahí está el mantelito. Y el miércoles ese mantelito ya no va a estar tan bonito así, porque el polvo ya ha caído sobre el mantelito. El jueves, el viernes, el siguiente sábado, este mantelito va a estar terriblemente sucio. Es como que usted dice, pero hermana, hoy yo me bañé, agarré dicen ustedes, hay una cosita que usan aquí en El Salvador, el paste, me restregué las orejas, las uñas, allí, ¿verdad? Todos los lugares que uno tiene que lavarse bien, mis piecitos, le puse lejía a mis pies, hermana, puse limón allí en mis orejas, en mis manos, y se salió toda la inmundicia, hermana, todo, estoy limpia, mi cabellito me lo lavé y estoy bien limpiecita. Hoy es sábado, pero si pasa una semana, hermana, aunque usted haya pasado ácido muriático en sus pies, en una semana, hermana, estamos sucias otra vez. Es por eso que todos los días la palabra tiene que limpiar nuestra vida, y todos los días tenemos que ser confrontados con esa palabra, y todos los días tenemos que humillarnos delante de Dios, y todos los días tenemos que someternos a la voluntad de Dios. No puede ser cosa de que el domingo el mensaje fue tan poderoso que yo me quebranté y pasé al altar y lloré y me tiré en el altar y mis lágrimas regaron todos los floreros del altar porque lloré tanto. Pero hermana, eso mismo Dios quiere hacer con usted el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el siguiente domingo, porque nosotros necesitamos depender de Dios. Separadas de la planta, nada podemos hacer. Ahora esa fue la introducción, vamos a entrar al mensaje. El compromiso de su vida con Dios es triple. En Lucas 9:23 Jesús dijo: si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, es decir, si alguno de ustedes quiere seguirme, hay 3 cosas que tiene que hacer. Número 1, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz cada día. Número 3, sígame. El primer compromiso de discípulo es un compromiso de muerte a uno mismo. Diga conmigo: compromiso de muerte a uno mismo. El primer compromiso del discípulo es niéguese a sí mismo.
mismo. Gálatas 2:20, Pablo escribió: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El compromiso número 1 de un discípulo es una muerte a sí mismo. Cuando Pablo escribió en 1 de Corintios capítulo 9, él escribió diciendo: me he hecho, con ustedes vamos al 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, me he hecho a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley. Y dice en el versículo 23 del capítulo 9 de 1 de Corintios: y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe con él. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos corren, pero solo uno se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Estos atletas para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, dijo Pablo, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Versículo 27 del capítulo 9, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En otra versión dice, al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecer, para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. En otra versión dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Ustedes saben quién fue Ronaldo. Tampoco ven fútbol, hermano, solo yo. En cada iglesia donde he hablado de eso me miran, qué carnal, hermano. Bueno, tengo 3 hombres en mi casa. Durante un mes del mundial, cuando la tele se tenía que prender, hermano, no ponían las noticias, no ponían un documental, ponían todos los partidos que podíamos ver. Y en nuestro carro no tenemos radio. Entonces, cuando íbamos a una iglesia y el partido era un domingo, bueno, hay que ser obediente al Señor, no podemos quedarnos a ver el partido, pero hay que ver la repetición después. Ronaldo, no es Ronaldinho, Ronaldo, un futbolista que tiene como una cara de monito, un brasileño. Él el año 2010 estuvo en el Mundial de Sudáfrica, pero él era uno de los jugadores más famosos y millonarios del mundo. Resulta que una noche antes del partido, los futbolistas tienen que acostarse temprano. Los futbolistas no pueden ir, si están en un país, a ir a conocer un centro comercial. No, al día siguiente tienen un partido. Ustedes saben qué tan tremenda es la disciplina de estas personas. Al día siguiente, como ese partido era tan importante, era un domingo, y el director técnico de Brasil le dijo a Ronaldo: Ronaldo, tú puedes ser Ronaldo, tú puedes ser el millonario, tú puedes ser el famoso Ronaldo, pero anoche te fuiste con 2 jugadores más de otros países a una discoteca y estuviste hasta las 4 de la mañana con prostitutas y llegaste al hotel a las 5 de la mañana. Este día tú no vas a jugar. Puede ser Ronaldo, la mamá de Tarzán, la última Coca-Cola en el desierto, la última chupada del mango, pero tú no juegas hoy. Porque los jugadores de fútbol, el día que ellos juegan, ellos tienen que mantener el día anterior una disciplina, hasta una disciplina sexual. No pueden estar con mujeres el día anterior al partido. ¿Y para qué? Para dar lo mejor de ellos en la cancha. Porque algunas veces 45 minutos más 45 minutos y luego viene el tiempo extra y luego vienen los penales, no van a soportar. Tienen que mantener una disciplina de la comida, de los horarios, y también una disciplina sexual. ¿Para qué? Para ver la
posibilidad de poder ganar un premio, para poder ganar una copa que ni siquiera se la van a llevar a su casa, porque tal vez se la van a llevar a su país, pero no es que se la van a poner en la sala de su casa al lado del televisor. Es una copa que le pertenece al país. ¿Para qué? Para ganar un premio que los haga famosos y reconocidos en el mundo. Pero usted y yo tenemos que disciplinar nuestra vida y negarnos a nosotras mismas. Y como el apóstol Pablo lo decía, yo tengo que disciplinar mi cuerpo como lo hace un atleta y lo entreno para que haga lo que Dios quiere que haga. De lo contrario, yo no quiero que después de haber predicado a otras personas, de haber enseñado a otras personas, yo mismo quede descalificado. Un líder que hace un compromiso de discípulo debe saber que su primer compromiso es la muerte a uno mismo. Amadas de Dios, esto es algo tan difícil, pero cuando vemos en la palabra lo que Dios hizo a través de cada uno de esos 11 hombres, sin contar a Judas, esos 11 hombres, ellos aprendieron a saber lo que Dios les había dicho meses antes. Si alguno de ustedes quiere seguirme a mí, niéguese a sí mismo. Cuando nosotros estuvimos en India, una de nuestras maestras de escuela dominical, su nombre es Khushbu, ella tenía que venir caminando cuando no encontraba buses, y los buses son escasos en esa zona, y ella tenía que esperar cada hora un bus. Y cuando terminó la escuela dominical, ella tenía que esperar ese bus, si no se tenía que ir caminando 7 kilómetros hasta su casa. En el verano son 48, 49 grados de calor. En invierno, que solo son 2 meses al año, la temperatura baja hasta los 7 grados. En la zona donde vivimos, el único mes que es realmente placentero, fresquito, sin ser tan caluroso ni tan frío, es el mes de noviembre. Pero el resto del año es o extremadamente caluroso o extremadamente frío. Así que Khushbu, que en hindi significa buena fragancia, ella se fue en el bus, y el bus se arruinó, tuvo que bajar del bus, ir a su casa caminando. Llegó a la casa a las 3 de la tarde. Su padre la golpeó y su padre le dijo: te vas de esta casa, no vas a regresar más a la casa. La botó, la echó. Su padre era un hombre hinduista. Su padre se llama, y tal vez usted va a decir que nombre es tan raro, pero se llama Kanaya, no Canalla, Kanaya. Y don Kanaya la botó a esta jovencita de 17 años. Una muchacha que en la casa, porque así son las hijas mujeres en las casas, en las castas bajas, las niñas tienen que levantarse temprano, tienen que prender la leña, tienen que traer las cosas desde el pozo, el agua, tienen que atender a los hombres de la casa, tienen que hacer los deberes. Luego Khushbu se iba a estudiar, llegaba de estudiar, se ponía a cocinar, y ella, una de las jovencitas más lindas que hemos conocido, su padre la golpeó, la echó de la casa. Gracias a Dios, una hermana de la iglesia la recibió. Esta niña, con todo su corazón, esta niña iba a la iglesia con fidelidad. Esta niña era una de las más fieles en el discipulado. Dios la honró de tal manera que esta niña de 17 años es una de nuestras mejores líderes en la iglesia de Durgapur, donde nosotros hemos trabajado por 5 años. La iglesia se llama Anugra, que en hindi quiere decir gracia de Dios. Y esta jovencita hoy está dirigiendo el ministerio infantil. Son más de 400 niños. Ella comenzó con un grupo de 3 niños, porque teníamos 8 al principio y Khushbu estaba conmigo. Luego comenzó con 3. Ella tiene como líder del ministerio infantil 400 niños a su cargo. Es una mujer que ha visto la mano de Dios en su familia. Su madre, en un momento determinado, se puso tan valiente. Dios la cambió, la transformó a esta mujer. Su nombre, el nombre de ella significa en hindi esperanza. Y Dios la transformó. Y en una de las veces en que su papá estaba tan enojado con Khushbu, iba a golpearla otra vez, esta mujer, que ella es más alta que yo, y don Kanaya es chiquito, pero como el hombre es la autoridad. Pero cuando este hombre iba a volver a golpear a Khushbu, luego que Dios hizo un cambio en
mamá de Kushbu, esta mujer agarró la mano de su esposo y le dijo: tú no vas a ponerle un dedo a Kushbu, porque ella es una hija de Dios y yo también soy una hija de Dios. El nombre de ella es Asha, significa esperanza en hindi. Y la hermana Asha y Kushbu han sido tan fieles a Dios durante estos años. Lo que yo quiero decirles es que cuando tú le dices al Señor: Señor, yo voy a servirte, tú estás diciéndole: Señor, yo voy a morir, no físicamente, pero yo voy a morir. Voy a morir a lo que a mí me gustaba antes, que a ti te desagrada. Voy a morir a las costumbres que yo tenía antes, que afectan mi relación contigo. Voy a morir a ver esa telenovela que es mi favorita. Pero Señor, yo sé que esa telenovela no te agrada a ti. Esta semana estábamos con los niños en la casa y yo escuché, porque cuando ellos están viendo la tele, yo quiero estar allí o mi esposo tiene que estar allí. Y yo les dije a los niños, nuestro hijo de 11, nuestro hijo de 5, niños tienen que cambiar de canal. No, mamá, nos gusta este programa. Entonces les dije: apaguen la tele un ratito. Muy bien, ahora viene alguien y toca la puerta de la casa. Y ustedes salen y abren la puerta. ¿Y quién es? Es Jesús, ha venido. Hola Isaac, Kevin, ¿cómo están? Aquí estoy, he venido a verles. Me invitan a pasar. ¿Y qué harías, Isaac? Sí, Jesús, ven, gracias por haber venido a nuestra casa. Siéntate aquí en la sala. Entonces, ahí está Jesús sentado a tu lado y tú estás viendo ese programa. Entonces mi hijo me dijo: no, mamá, yo tendría que apagar la televisión, porque ahí está el Señor Jesús. Y yo le dije: ¿y quién crees tú que está aquí con ustedes en este momento? El Señor Jesús. Y no solo eso, tú estás comiendo lo que estás viendo en la televisión. Tus ojitos se comen las imágenes, tus oídos comen las palabras y los sonidos, tu mente absorbe el mensaje subliminal de ese programa, y el Espíritu Santo ha elegido tu cuerpo para ser el templo del Espíritu Santo. Y cómo tú vas a contaminarte viendo un programa que, aunque dicen que es para niños, tiene todos los ingredientes de Satanás para hacer que tú le seas infiel a Dios. Porque hay violencia, hay malas palabras, hay desobediencia a los padres, matan en esos programas. Entonces ahí está Jesús sentado a tu lado. Dijo: sí, mamá, vamos a cambiar de canal. Negarse a uno mismo es difícil, pero usted ha hecho un compromiso, no con el pastor Juan Carlos o la pastora Zulma. Ustedes han hecho un compromiso con Dios. El segundo compromiso dice: tome su cruz cada día. Compromiso. El número 2, mi compromiso de identificarme con Cristo. Diga conmigo: compromiso número 2, identificarme con Cristo. Filipenses 2 del 5 al 11 dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mi segundo compromiso es el compromiso de identificarme con Cristo, tener el sentir que hubo en Cristo. Hermanas, acá hay un círculo divino. ¿Sabe cuál es ese círculo divino? Número 1, y usted lo ve en ese pasaje de Filipenses capítulo 2 del 5 al 11. Se hizo un siervo, se humilló, se despojó. Él se quitó su ropa de rey, se quitó su ropa
de Dios. Se quitó, renunció a estar en la presencia de su Padre con los ángeles. Él se despojó a sí mismo. Se hizo un siervo, se humilló, se fue obediente. Dios lo exaltó, le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabe? Este ciclo divino es: número 1, servir; número 2, humillarse; número 3, obedecer.